Bienvenidos a Curioseándolo, hoy con nosotros la Luna. Misteriosa y siempre presente en nuestras noches, oculta secretos que despiertan la curiosidad y la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Más allá de su apariencia serena y su influencia en las mareas, este satélite natural guarda en sus silenciosos cráteres y en su enigmática superficie historias que han capturado la atención de científicos, poetas y aventureros a lo largo de la historia. Desde la Tierra, la Luna parece un disco plateado que se mueve lentamente por el cielo nocturno, pero su historia es mucho más compleja y fascinante de lo que podría parecer a simple vista. Uno de los aspectos más intrigantes de la Luna son sus orígenes. Aunque se ha teorizado durante mucho tiempo que se formó como resultado de una colisión gigantesca entre la Tierra y otro cuerpo celeste del tamaño de Marte hace aproximadamente 4.500 millones de años, aún existen incógnitas sobre los detalles exactos de este evento cósmico. Misteriosas señales de radio. Desde la década de 1950, los científicos han detectado señales de radio de origen desconocido procedentes de la Luna. Estas ráfagas de radio, conocidas como lunares, son pulsos de radio que parecen surgir de la superficie lunar y que tienen características distintas de las señales de radio emitidas por fenómenos astronómicos conocidos. Las señales lunares han desconcertado a los astrónomos y han generado especulaciones sobre su posible origen. Algunos científicos sugieren que podrían ser el resultado de interferencias electromagnéticas causadas por la interacción de partículas cargadas del viento solar con la superficie lunar. Otros plantean la posibilidad de que las señales lunares sean producto de fenómenos geológicos o incluso tecnológicos desconocidos. Independientemente de su origen, las señales lunares continúan siendo un enigma fascinante que podría proporcionar pistas importantes sobre la naturaleza y la composición interna de nuestro vecino cósmico más cercano, la Luna. Los cráteres lunares son otra fuente de intriga. Estas cicatrices en la superficie lunar son el resultado de impactos de asteroides y cometas a lo largo de miles de millones de años. Algunos de estos cráteres son tan grandes como ciudades enteras, y cada uno cuenta una historia diferente sobre el violento pasado de nuestro sistema solar. Recientemente, desde Mundo Desconocido han descubierto como muchos de estos cráteres miden 57 kilómetros de diámetro. ¡Qué casualidad!, ¿no? Que tantos cráteres midan exactamente lo mismo. En la superficie lunar hay formaciones lineales llamadas rilles o rillitos. Estas estructuras se asemejan a cauces de ríos secos que serpentean a través del paisaje lunar. Aunque han sido observadas en varias partes de la Luna, las más famosas son las rilles lunares cerca de los márgenes de los mares de lava, como el Vallis Alpes cerca del Mare Imbrium. La formación exacta de estas rilles sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos creen que podrían ser antiguos canales de lava que se formaron durante erupciones volcánicas hace miles de millones de años. Otros sugieren que podrían ser fracturas geológicas causadas por el enfriamiento y contracción de la superficie lunar. Sin embargo, su origen definitivo y su conexión con la actividad volcánica o tectónica lunar todavía no están completamente esclarecidos, lo que las convierte en un enigma geológico intrigante. Pero la Luna no es solo un lugar de impactos violentos y cicatrices geológicas. También tiene características únicas que desafían nuestra comprensión actual. Uno de los fenómenos más intrigantes es la presencia de agua en la Luna. Aunque durante mucho tiempo se pensó que la Luna era completamente árida, las misiones espaciales recientes han descubierto evidencia de agua helada en los polos lunares y posiblemente también en el subsuelo. Este descubrimiento plantea la posibilidad de que algún día la Luna pueda ser un recurso vital para futuras misiones espaciales, no solo como fuente de agua potable, sino también como combustible para cohetes
y otros usos industriales. En la Luna existen regiones conocidas como picos eternos cerca de los polos lunares. Estas áreas se caracterizan por tener cráteres profundos cuyas paredes interiores nunca reciben luz directa del Sol. Debido a la baja inclinación del eje de rotación de la Luna, algunos cráteres permanecen en sombra perpetua, incluso durante los largos días lunares. Esta ausencia de luz directa hace que estas regiones sean extremadamente frías, con temperaturas que descienden hasta por debajo de los -200 grados Celsius. La sombra perpetua en los picos eternos ha intrigado a los científicos y exploradores espaciales porque se cree que estas áreas podrían albergar depósitos de hielo de agua. Este hielo podría haber sido depositado por cometas o asteroides a lo largo de miles de millones de años, y su preservación en condiciones de frío extremo podría convertirlo en un recurso invaluable para futuras misiones espaciales y colonización lunar. Además de su composición y características físicas, la Luna también tiene un impacto profundo en la cultura y la mitología de casi todas las civilizaciones humanas. Desde las antiguas leyendas griegas hasta las tradiciones chinas y las historias de los pueblos indígenas de América del Norte, la Luna ha sido vista como un símbolo de misterio, fertilidad, cambio y renovación. Incluso en la era moderna, la Luna sigue inspirando a artistas, escritores y músicos a través de su belleza y su influencia en las emociones humanas. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes de la Luna es su relación con la Tierra. Aunque la Luna parece distante y aislada, su influencia en nuestro planeta es profunda y compleja. La atracción gravitacional de la Luna no solo causa las mareas en los océanos de la Tierra, sino que también ha jugado un papel crucial en la estabilización del eje de rotación de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Sin la Luna, es posible que la Tierra no hubiera sido un lugar tan propicio para el desarrollo de la vida como lo conocemos hoy en día. Aunque desde la Tierra vemos la Luna como un objeto gris y monótono, en realidad posee una variedad de colores en su superficie. Algunos cráteres y regiones lunares muestran reflejos azulados que sugieren la presencia de minerales ricos en titanio. Estos minerales, como el ilmenita, tienen la capacidad de reflejar la luz de manera diferente, creando variaciones de color que son detectadas con telescopios y sondas espaciales. Por otro lado, ciertas áreas de la Luna exhiben tonos rojizos y anaranjados debido a la exposición prolongada a la radiación solar. La radiación solar altera la composición química de la superficie lunar, creando óxidos de hierro que dan lugar a estas tonalidades cálidas. Estas variaciones de color no solo son estéticamente interesantes, sino que también proporcionan pistas sobre la historia geológica y el ambiente de la Luna a lo largo de su vasta historia. Se mueve la Luna. A diferencia de la mayoría de los otros satélites naturales en el sistema solar, la Luna muestra siempre la misma cara hacia la Tierra. Este fenómeno se conoce como acoplamiento de marea y es el resultado de la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna a lo largo de miles de millones de años. El acoplamiento de marea significa que la Luna gira sobre su eje exactamente una vez por cada órbita que realiza alrededor de la Tierra. Como resultado, solo una mitad de la Luna es visible desde la Tierra en cualquier momento dado. La otra mitad, conocida como la cara oculta de la Luna, no es visible directamente desde la Tierra y solo pudo ser fotografiada por primera vez en 1959, gracias a las misiones espaciales. Este fenómeno ha intrigado a científicos y ha planteado preguntas sobre la geología y la evolución térmica de la Luna. El acoplamiento de marea también podría tener implicaciones para futuras misiones lunares, ya que las condiciones en la cara oculta de la Luna podrían ser diferentes a las de la cara visible debido a una exposición prolongada a impactos cósmicos y radiación solar.
A medida que la exploración espacial continúa avanzando y las tecnologías mejoran, es probable que aprendamos aún más sobre estos secretos en las próximas décadas. Las futuras misiones chinas, indias y estadounidenses seguro que revelarán nuevos descubrimientos. La Luna, ese satélite que siempre nos observa desde lo alto, sigue siendo una fuente inagotable de curiosidad y asombro, recordándonos que, en el vasto universo, siempre hay más por descubrir y explorar. ¿Conocías estos misterios intrigantes de la Luna? Déjanos en los comentarios cuál te ha parecido más impactante. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.